1 en 1.000.000. Así de raro fue este momento en la Fórmula 1. La llegada más cerrada de la historia, apenas 0,011 segundos entre el primero y el segundo lugar, y solo 0,61 segundos separando a los primeros 5. Hoy vamos a repasar los momentos más raros de la historia de la F1. Empezando por una de las últimas vueltas más locas que se hayan visto. El Gran Premio de Mónaco de 1982 fue un verdadero caos. A solo 3 vueltas del final, Alain Prost iba liderando y parecía tener la victoria asegurada, pero se estrelló. No pasa nada. Ricardo Patrese tomó la punta, hasta que se despistó. Didier Pironi aprovechó y se puso primero, pero justo cuando la victoria estaba en sus manos, su coche se quedó sin combustible en el túnel. Mientras tanto, Andrea De Cesaris estaba tan cerca de ganar que ya veía la bandera a cuadros, pero su coche murió antes de llegar. Derek Daly era el siguiente, pero su auto literalmente se sostenía con cinta adhesiva, sin alerón trasero y con la caja de cambios rota. Y entonces, de la nada Patrese, que ya se había despistado, logró reencender su coche y cruzar la meta en primer lugar. Una carrera donde nadie parecía querer ganar, pero que terminó siendo uno de los finales más emocionantes e impredecibles de la historia. Pero si hablamos de velocidad, locura y caos rueda a rueda, Monza 1971 fue el duelo más salvaje de la Fórmula 1. Un ajedrez a 300 km por hora, jugado por auténticos lunáticos en coches que tenían la integridad estructural de una lata de refresco. Y cuando cayó la bandera a cuadros, la diferencia entre la gloria y el desastre fue de solo 0,01 segundos. Sí, una centésima de segundo. Si parpadeaste, te lo perdiste. El Gran Premio de Italia de 1971 se celebró en Monza, el templo de la velocidad, donde la carga aerodinámica era un mito y lo único que importaba era la velocidad punta. En esos días, era puro y absoluto desmadre. 5 kilómetros de locura a fondo, donde los pilotos no tenían otra opción más que ir con todo. Y sí que lo hicieron, con 25 cambios de líder oficiales entre 8 pilotos diferentes. Esta carrera fue una verdadera pelea a puño limpio a alta velocidad. El rebufo era la clave. Si podías mantener el pie bien hundido en el acelerador y calcular el momento justo para adelantar, tenías chance de ganar. Si no, pues era solo otra mancha borrosa en el retrovisor. Hablemos de Peter Gethin. El tipo largó desde el P11 en la parrilla, que normalmente es donde terminas tu paseo dominguero, no donde ganas un gran premio. Pero Gethin no estaba ahí para turistear. El piloto de BRM hizo una maniobra brutal en la última vuelta, adelantando a Ronnie Peterson, François Severt, Mike Hailwood y Howden Ganley para robarse la victoria en el último suspiro. .01 segundos. Eso fue lo que separó a Peterson de la victoria. Menos tiempo del que tarda un F1 en cambiar de marcha. Si esto pasara hoy en día, la FIA tardaría 10 horas en investigar, anularía 37 vueltas y pondría una sanción de 5 segundos por límites de pista para decidir quién ganó. Pero en 1971, solo te quedaba aceptar la derrota y seguirle. Este fue el final más cerrado de la historia y la carrera más rápida de todos los tiempos, con una velocidad promedio de 242,615 km por hora. Y ojo, ese récord de velocidad duró 32 años, hasta que Michael Schumacher y la Ferrari F2003 GA lo rompieron en... Sí, lo adivinaste, Monza 2003. Pero incluso entonces, Schumi no tenía 5 pilotos separados por solo 0.61 segundos. Y si hablamos de debutar en F1 a lo grande, nada supera la primera y única carrera de Markus Winkelhock. El tipo pasó de último a liderar por más de 30 segundos en menos de 2 vueltas. Ni Hollywood te arma ese guión.
Año 2007 Nürburgring. Spyker, un equipo que apenas tenía para la gasolina, pone a Winkelhock en el coche como reemplazo de media temporada. Pero la madre naturaleza tenía otros planes. La carrera arranca en seco, todos con llantas lisas, slicks. Y Winkelhock se mete de inmediato a boxes a poner llantas de lluvia. Los demás se quedan afuera, gran error, porque de repente el cielo se cae como un trueno de Mario Kart. Ahora imagina coches de F1 con slicks bajo la lluvia. Es aquaplaning a 300 km por hora. Para la vuelta 2, curva 1, puro desastre. 6 coches se salen en el mismo lugar. Kimi Raikkonen apenas se salva. Lewis Hamilton termina en la trampa de grava, pero de alguna forma regresa a pista como si nada. Mientras tanto, Winkelhock estaba tranqui, navegando la tormenta como Moisés abriendo el Mar Rojo. Y antes de que alguien entendiera qué estaba pasando, el Spyker estaba en primer lugar. Pero no solo primero, sino con más de 30 segundos de ventaja. Para que te des una idea, las carreras de F1 normalmente se deciden por décimas de segundo. Este hombre sacó una ventaja del tamaño de una parada en pits en menos de 2 vueltas. Por un breve y glorioso momento, Marcus Winkelhock lideró un gran premio de Fórmula 1. En un Spyker, déjalo asimilar. Obvio, el universo no iba a dejar que este cuento de hadas siguiera. La lluvia se puso tan fea que sacaron la bandera roja. Cuando relanzaron la carrera, la pista mejoró y la realidad cayó de golpe. Los coches más rápidos lo alcanzaron y el sueño del underdog terminó en un DNF. Pero luego llegó Sergio Checo Pérez, que pasó de último a primero en uno de los regresos más salvajes de la historia de la F1. Esto fue un mic drop. Gran Premio de Sakhir 2020. El escenario, el trazado externo de Bahrein, básicamente una montaña rusa versión F1. Perfecto para una carrera que nadie iba a olvidar. Vuelta 1, desastre total. Checo estaba tranquilo, como si fuera otro día más en la oficina, hasta que Charles Leclerc le pega al coche. Max Verstappen también se sale, ambos quedan fuera, pero Checo sigue en carrera, aunque con un coche golpeado. Se arrastra hasta los pits y regresa en último lugar. En ese momento, el 99,9% de la gente pensó que su carrera había terminado. Pero no Checo. Sergio Perez leads the Sakhir Grand Prix from Esteban Ocon. They're having a terrific race tonight. El tipo vuelve a pista como si fuera el inicio de su historia de villano. Y de ahí se pone a trabajar. Uno por uno. Empieza a adelantar a todos, como si estuviera jugando Need for Speed en la vida real. Y entonces, Mercedes decide autodestruirse. Su equipo de pits, que normalmente es una máquina perfecta, la riega feo. Le ponen las llantas equivocadas. El garage se vuelve un caos y, en un abrir y cerrar de ojos, Checo está liderando la carrera. Las vueltas pasan. La ventaja se hace más grande. Nadie puede alcanzarlo. Comes home to win the Sakhir Grand Prix. Sergio Perez, wow, what a race for him and for Racing Point. Y después de 190 carreras, 10 años de esfuerzo y más tropiezos que una serie de Netflix, Sergio Pérez cruza la meta en primer lugar. El primer mexicano en ganar una carrera de F1 desde 1970. Ahora bien, la carrera más corta de la historia de la F1, en ese momento, fue tan ridícula que tuvieron que detenerla. 3 de noviembre de 1991. Adelaide, Australia. El pronóstico del clima era un desastre total, y de alguna forma la FIA lo vio y dijo, sí, corramos. Así que, lo hicieron. Apenas se apagaron las luces. Fue como ver a 22 tipos intentando manejar sobre una pista de hielo. Autos deslizándose, girando, patinando. Parecía un derbi de demolición pero con coches de F1. Y para la vuelta 6, el caos ya había tomado control. Nigel Mansell estaba preparando un rebase sobre Ayrton Senna, pero la pista era un verdadero campo minado de escombros. Nicola Larini y Jean Alesi ya habían convertido el circuito en un deshuesadero. En la vuelta 10, la masacre seguía. El Minardi de Pierluigi Martini hizo aquaplaning directo contra el muro y después rebotó cruzando la pista como piedra en el agua, totalmente fuera de control. Para la vuelta 14 fue game over. Mauricio Gugelmin intentó un rebase, pero su coche tenía otros planes.
Se fue de lado, perdió el control y le pegó de lleno al Tyrrell de Stefano Modena. Pedazos de coche por todos lados y 2 comisarios de pista quedaron atrapados en el desmadre. Hasta ahí llegaron. La FIA dijo, basta, bandera roja, carrera detenida. Y así, de un plumazo, quedó registrada la que fue en su momento la carrera más corta de la F1, 52,92 kilómetros, más corta que el trayecto de muchos al trabajo por las mañanas. Pero después llegó Bélgica 2021, y esa sí fue la carrera más corta de la historia. La lluvia en Spa-Francorchamps fue bíblica. Los pilotos se quedaron más de 3 horas sentados en sus autos, esperando una carrera que parecía nunca iba a arrancar. Well, there are many things this afternoon that we have never seen before. Y cuando por fin arrancó, 2 vueltas, detrás del safety car, a paso de tortuga. Fue literalmente un desfile lento bajo la lluvia antes de que saliera la bandera roja definitiva. Race control has now decided it is time to go back to the pit lane again because conditions haven't improved. Pero como esas 2 vueltas contaron oficialmente, Max Verstappen ganó. George Russell consiguió su primer podio en F1, sin adelantar a nadie, y Lewis Hamilton quedó tercero sin hacer absolutamente nada. Para colmo, a los aficionados no les devolvieron un peso. Esperaron todo el día bajo la lluvia para ver una carrera que duró apenas 6.88 kilómetros. Pero si hablamos de momentos 1 en 1.000.000 de verdad, lo de apagar tu propio auto en llamas es otro nivel. Singapur 2010, última vuelta. El Lotus de Heikki Kovalainen choca con el Toro Rosso de Sebastian Buemi. El impacto destruye su alerón trasero, pero eso era solo el inicio. Empieza a fugarse combustible, y luego, ¡fuego! Llamas naranjas brillantes salen de la parte trasera del coche. La mayoría de los pilotos habrían acelerado directo a boxes para que el equipo se encargue. Pero Heikki tenía otros planes. En lugar de arriesgarse a provocar un incendio en el pit lane, se orilla en la recta principal. Sin dudarlo, salta del cockpit, corre con un comisario, y él mismo agarra un extintor y apaga el fuego. Eso sí fue un momento 1 en 1.000.000 en la historia de la F1. Y que te atropelle el auto médico mientras intentas apagar el incendio de tu propio motor. Eso solo lo podría lograr Taki Inoue. Hungría 1995. El Footwork Arrows de Inoue se rompe a media carrera, con humo saliendo del motor. Como buen compañero de equipo se baja listo para ayudar a los comisarios a apagar las llamas. Pero justo cuando está en modo bombero, el coche médico del circuito llega a toda velocidad y lo atropella. El golpe lo lanza contra el cofre antes de caer al suelo. Los comisarios corren esperando lo peor, pero de alguna forma, Inoue se levanta como si nada, como si solo se hubiera tropezado con la banqueta. Pero en Mónaco 1996, ni siquiera tenías que cometer un error. La pista solita se encargaba de eliminar a todos. Empezó con la lluvia convirtiendo el circuito en una pista de hielo. Michael Schumacher, que salía desde la pole, fuera en la vuelta 1. Damon Hill tomó la punta, pero en la vuelta 40 su motor simplemente explotó. Jean Alesi se puso al frente, pero en la vuelta 60 su coche dijo «Nel» y se apagó. Eso dejó a Olivier Panis, un tipo que jamás había ganado una carrera de F1, liderando de repente. Y cuando entró a boxes a poner llantas de seco en el momento perfecto, fue jaque mate. Exits the Rascasse to win the 1996 Monaco Grand Prix, an incredible result. La carrera ni siquiera llegó a las 78 vueltas. Con solo 3 coches en pista, se acabó el tiempo y sacaron la bandera a cuadros. Panis acababa de lograr una de las sorpresas más grandes en la historia de la F1. Ahora imagina esto. Chocas contra tu propio compañero de equipo. Te sancionan con un drive-thru. Haces 5 paradas en pits. Y aún así ganas la carrera. Suena ridículo, ¿no? Pero Jenson Button hizo exactamente eso en el Gran Premio de Canadá 2011. La carrera empezó con lluvia fuerte, y para la vuelta 7, Button ya había chocado con Lewis Hamilton, obligándolo a entrar a pits. Luego vino la bandera roja, una penalización y otro choque con Fernando Alonso, dejándolo en último lugar, P21, después de su quinta parada. Partida terminada, no para Button.
Se lanzó a remontar como poseído, adelantando coches uno tras otro. Para la vuelta 68 ya era segundo, y en la última vuelta, Sebastian Vettel cometió un error y se salió de pista. Button tomó la punta y ganó. Vettel's got Wade. Yeah, he's got Wade. He turned in too late. He got the tyres. Button leads the Grand Prix. De último a primero, con 5 paradas en pits y un caos total. Una de las mejores remontadas en la historia de la F1. One of the finest races of his life and the best Grand Prix of his spectacular career. Ahora, ganar una carrera de F1 ya es difícil, pero ganarla con 3 llantas, eso ya es de leyenda. Left front puncture there, yeah, left more than a puncture. Silverstone 2020. Lewis Hamilton iba rumbo a la victoria cuando, en la última vuelta, su llanta delantera izquierda explotó. Cualquier otro habría abandonado, pero Hamilton siguió empujando. And that is Lewis Hamilton, and Hamilton is winning the Grand Prix. But look at the state of that Mercedes car. Tuvo que arrastrar su Mercedes 3,8 kilómetros hasta la meta, tomando las curvas a media velocidad mientras Max Verstappen se le venía encima. Con solo una llanta en buen estado, Hamilton aguantó y cruzó la meta apenas 5 segundos por delante, consiguiendo su 7ª victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de la forma más absurda posible. And a record 7th British Grand Prix victory for the most wins at home. It's Lewis Hamilton. Y ahora escúchame bien. Si llegaste hasta aquí, es obvio que te encantan los momentos locos de la F1. Así que hazte un favor. Dale follow antes de que termines varado como la llanta delantera izquierda de Hamilton.